Tenemos a Mirta Tundis en línea, pero me gustaría antes la presentación del tema. ¿Por dónde vamos, Iván Jagroski? Bueno, Víctor Hugo, las declaraciones de Mirta Tundis trajeron mucho revuelo, pero no fueron solo las únicas que rechazaron la reforma previsional. A lo largo y ancho de la clase política, recordemos, y que Mirta, si estoy incurriendo en algún error, próximamente me corrija, pero que la ley de inmovilidad jubilatoria impuesta desde el año 2009 actualizaba los salarios por el SIPA, por el RIPTE y por un aspecto más que en este momento no recuerdo. Lo que hacía esa ley de movilidad jubilatoria era darle a los jubilados que percibían las jubilaciones un aumento por encima de la inflación, siempre y cuando los salarios y los recursos ingresados así lo permitieran. Eso ocurrió, si yo no estoy equivocado, excepto en el 2014, el resto de los años que la ley de movilidad jubilatoria estuvo institucionalizada en la Argentina. Trascendió muchísimo una charla que tuviste este fin de semana con Mirta. ¿Qué es lo más importante que te dijo allí? Bueno, a título personal, es decir, lo que me pareció a mí, Víctor Hugo, fue que comparó esta reforma previsional, la que impulsa el gobierno, que entre otras cosas le bajaría 10 puntos porcentuales ya en el próximo aumento a los jubilados, con la de Menem y Cavallo. Estas fueron las palabras de Mirta Tundis, y dijo que no volvería a votar la ley de reparación histórica porque se sintió engañada por el Poder Ejecutivo. Así fue, fueron engañados. Había alguna pista, ¿eh? La ley de reparación histórica tenía lo del blanqueo, y el blanqueo ya dejaba a los hermanos, al no aclarar que no podían, Macri ya había metido a través de su partido político que su hermano Gianfranco por lo menos se podía rebuscar, como ocurrió con 35 millones de dólares que iba a traer para acá. Después metió al padre, es decir, a los padres, a las cónyuges, a los hijos, y seguramente no debe haber un Macri que no haya traído decenas, cientos de millones de dólares. Por supuesto que le pusieron un tapón brutal a la información de la AFIP después de la filtración que permitió conocer lo que normalmente un presidente lo tendría temblando y en juicio político. Es decir, una trampa por la cual se demuestra que es su familia la principal interesada en lavar dinero. Porque esto que llamamos blanqueo es un lavado de dinero. Lavado de dinero de personas que tenían en negro, sin pagar impuestos, seguramente, millones y millones de dólares, y los traen por un porcentaje ínfimo al pagar los impuestos, 5% contra el 35%, por ejemplo, que puede corresponder de ganancias. La tenemos a Mirta Tundis en línea, como siempre es un gusto, Mirta. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que a usted la ha hecho manejarse, manifestarse de esta manera, con toda la importancia que tiene para el medio, lo que dice en temas vinculados a los jubilados Mirta Tundis? La verdad, Víctor Hugo, es que con respecto, yo escuchaba a Iván decir sobre el tema de la reparación histórica, y es cierto, yo en el día de ayer, cuando él me preguntó si la volvería a votar, dije que en mi faz personal, o sea, personalmente me sentí engañada, en el sentido que obviamente cuando uno apoya a los jubilados, siempre lo dije, pensé en aquel que no podía hacer juicio. Lo que sí acepté también que necesitábamos una reforma previsional, pero para incluir personas, ¿no? Y para darles derechos, no para quitarle a aquellos que están desempleados y que tienen 30, 40, 45 años de aporte y que no tienen cobertura, o sea, volver a la jubilación anticipada, darle una proporcional a los que tienen la edad y tienen 15, 20 años de aporte, y hoy lo están jubilando con la pensión universal al adulto mayor como si nunca hubiesen aportado, a las rentas vitalicias que están por debajo del haber mínimo. Y la verdad que cuando plantean, bueno, el gobierno dentro de esta reparación histórica, que no fue, yo siempre dije que fue un reajuste administrativo como tantos otros reajustes que hicieron en el sistema, en verdad, y a partir de esta ley de reparación histórica, donde plantea una reforma, con la reforma llevan adelante la modificación de la fórmula de movilidad, algo que no se había hablado el año pasado. Sí se hablaba de aumento de la edad jubilatoria, sí se hablaba de ahorros voluntarios, pero no del cambio de la fórmula de movilidad. O sea, en realidad, y cuando dicen la van a sacar por decreto, porque así lo permite la ley, porque declaran la emergencia, yo quiero aclarar, la emergencia solidaria existe ya del año 95, nunca se dio de baja esa ley de emergencia solidaria, que es una emergencia previsional donde si se tiene plata se paga, si no se tiene plata no se paga. Se dieron de baja algunos artículos, pero la ley no. O sea, es utilizar esta emergencia además
para querer cambiar una movilidad que la verdad afecta a la gente. Yo les quiero comentar, hoy he hecho los cálculos para el mes de marzo, de acuerdo a la recaudación y variación de los salarios, sacándolo más o menos con la información que hoy tenemos, correspondería a un 12%, contra un 4, un 3,5%, o un 3% que correspondería por la inflación de darlo trimestralmente. ¿Cómo vamos a poder acompañar un proyecto que quiere quitarle a los jubilados para poder pagarle a los gobernadores, para poder saldar deudas que se tienen con otros sectores? Esto es lo que es inentendible. Mirta. Seguir castigando, sí. ¿Qué tal, Iván? Te saluda. ¿Qué tal, Iván? Bien, viendo por lo menos lo que ha trascendido y sobre lo que podemos hablar, la recomendación del Fondo Monetario Internacional, que hoy se selló de alguna manera un pacto de silencio, es que se actualice por el IPC. ¿Es correcto decir que si se actualiza por el IPC, las jubilaciones quedarían congeladas porque uno va a tener el mismo poder de compra, pero aún yendo más lejos, que la canasta de los jubilados en general tiene una inflación más alta que la que difunde el índice de precios al consumidor? No sé si se entiende la pregunta. Sí, totalmente. No solamente que quedan congeladas, quedan devaluadas. Porque vos pensás, como bien decís, la canasta básica de un jubilado es superior al del resto de las canastas porque ellos consumen medicamentos, viajes, para ir al médico, para hacerse los estudios, alimentos, y lo cierto, y los servicios. A esto tenemos que agregarle el aumento de luz, gas y agua, el aumento del combustible, el aumento de los transportes, el aumento de los medicamentos y el aumento de los alimentos. Si le van a dar un aumento de acuerdo a la inflación, que ellos además venían planteando que este año se había dado un aumento superior a la inflación, que debería ser menos, sinceramente el jubilado, no solamente que van a quedar congeladas, sino devaluado su haber jubilatorio, y quienes más van a estar perjudicados son jubilados con haberes mínimos, porque suponte que le tengan que dar un 3% trimestral. ¿A cuánto significaría? 200 pesos más para el haber de jubilado. ¿Cuánto le significaría a la asignación universal, que cobra 1.416 pesos por cada hijo? ¿Cuánto le significaría a los planes sociales? Por eso te estoy hablando. En verdad, a los que más afecta y congela y devalúa son a la gente que más necesita. Si hoy estuviésemos calculando, en este año, si hubiese calculado por inflación, en el mes de marzo, cuando se dio el 12,95, hubiesen dado un 9%. Y en el mes de septiembre, cuando se dio el 13,3, hubiese dado un 11%. Eso demuestra lo que es devaluar el haber del jubilado. Aumentos le van a dar. Es un aumento devaluado. Bien. Mirta, la esperamos por acá. Este tema tendrá mucha continuidad y siempre es muy esperada su palabra. Muchas gracias por ahora. No, un placer, y cuando gusten yo allí estaré con ustedes. Gracias. Mirta Tundis, el tema de esto que da continuidad verdaderamente escabrosa a lo que ya fue una reparación histórica de vergüenza, Iván. Lo que pasa, Víctor Hugo, es que sorprende que estemos discutiendo la posibilidad de que esta reforma previsional pase por el Congreso, porque hasta si quieren que uno extienda los márgenes, puede decir, la reforma tributaria tiene representantes institucionales para debatirse, la reforma laboral tiene representantes institucionales para debatirse, la reforma jubilatoria, nadie está respondiendo y representando a los jubilados, excepto legisladores sueltos o bloques políticos sueltos, y se están ajustando 100.000 millones de pesos para pagar intereses de deuda y para validar esa reforma tributaria o fiscal, porque no sabe el gobierno dónde sacar el dinero. La sensación que le da uno, con total humildad, es que el lugar para sacar los 100.000 millones de pesos no deberían ser los jubilados, que aportaron o no, pero trabajaron toda su vida para estar donde están ahora y tratar de pasar los últimos años de la manera más decorosa posible. Tanto que se ha hablado de la creatividad del gabinete económico del presidente Macri, que tenga esa creatividad para sacar esos 100.000 millones que faltan de otro lugar que no sea de la clase pasiva de la Argentina, que siempre la ha pasado mal y parece por esta reforma que la va a pasar mucho peor. Sería muy triste y muy penoso que el ajuste sean los jubilados, adhiero al concepto de Iván, y que los jubilados, si esta reforma se termina aprobando, estén en un tiempo cobrando menos dinero nominal del que están cobrando ahora.